El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. Seguro que antes de salir de casa te has parado un segundo para comprobar si llevas la cartera encima con tu documentación. Este gesto universal refleja una preocupación que es común a todos por acreditar nuestra identidad en cualquier situación. Sería extraño que hiciéramos esta comprobación antes de entrar en el mundo online, aunque eso no significa que no tengamos una identidad en él. En este caso, podríamos imaginarla como una especie de puzzle, compuesto por multitud de piezas que al juntarse forman nuestro yo digital. En él entran nuestros datos personales, los perfiles en las redes sociales, las interacciones que llevamos a cabo con otros usuarios y un largo etcétera. Todo ello forma parte de una identidad que tenemos derecho a gestionar, proteger e incluso eliminar. De todo esto hablaremos con nuestros invitados hoy, pero antes vamos a encender el proyector, porque hay alguien a quien le han robado su identidad digital y necesita ayuda. Vamos a averiguar quién es. Una peli en un minuto. Ahora, encontrémosla. están manipulando su mundo. Podemos hacer de la realidad lo que elijamos. Según el Departamento de Vehículos a Motor, usted es Ruth Marx. Han jugado con mi información y con mis huellas. Infiltrándose en su vida No lo entiendo. ¿Por qué yo? y borrando su identidad. Angela Bennett es la programadora informática interpretada por Sandra Bullock que protagoniza la película La Red. En este thriller, Angela es acosada por una banda de delincuentes tras recibir un software con información gubernamental secreta. Cuando los perseguidores borran su identidad digital y la sustituyen por la de una criminal, ella lo pierde todo: su casa, su trabajo y la protección de la policía, en cuyos archivos consta como delincuente. Sin su identidad, Angela no puede moverse fuera del estado, alquilar un coche para huir o denunciar lo que le está pasando. Da igual que ella reclame sus derechos, nadie la cree porque para el sistema es otra persona. Nuestra identidad digital no puede ser controlada, manipulada o suplantada por terceros. Para protegerla contamos con sistemas de verificación segura y una normativa que garantiza nuestra protección. Sin embargo, debemos estar alerta. La seguridad también es responsabilidad nuestra. Hoy vamos a hablar de este tema con Alicia Así, cofundadora y consejera delegada de Libelium, y Rodrigo Taramona, creador de contenido y divulgador. Alicia, Rodrigo, bienvenidos a El algoritmo que sabía demasiado. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Igualmente. En primer lugar, ya hemos visto de qué va la película, que nos sirve de excusa para hablar del tema, pero estaría bien saber a qué nos referimos cuando hablamos de identidad digital. Bueno, yo creo que el concepto de identidad digital es algo que suena como muy intuitivo. Todos estamos pensando en cómo nos identificamos en el mundo físico, pues nuestro DNI, nuestro carnet de conducir, nuestro número de la seguridad social. En Internet tenemos también ese conjunto de identificadores que se nos atribuyen y definen quiénes somos, pero hay algo extendido que es lo que se complementa con nuestro rastro digital. Es decir, ¿qué ocurriría si por tener nuestro DNI automáticamente tuvieras acceso a qué redes sociales tenemos, qué tipo de comentarios hacemos, qué compras hemos hecho en un determinado sitio, qué creencias podemos tener? Y ese rastro digital que vamos conformando con esas miguitas de pan cada vez que hacemos clic aquí y allá, aceptamos cookies o nos bajamos una aplicación que comparte nuestros datos con terceros, pues digamos que engordan ese concepto de nuestra identidad digital. Luego hay algo que a mí me gusta mucho, que es muy comportamental, ¿no? Y que va como paralelo a lo que acaba de decir Alicia, que es las múltiples identidades, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Y si nos fijamos, nos daremos cuenta de que personas que seguimos o que conocemos a veces solo por Internet tienen un comportamiento en Instagram y uno muy diferente en Twitter, ¿no? O de pronto comparten unas cosas en Facebook. La verdad es que es un tema que me parece muy importante porque está desde la parte más pragmática, pues todo lo que acabas de decir, ¿no? La huella digital, lo que se puede averiguar sobre ti de cosas que no querrías que supieran de ti. Y luego, por otro lado, pues la parte más digamos, social, ¿no? De cómo una persona tiene múltiples identidades, podríamos decir, en el entorno digital. En la película, que es del año 1995, ahí queda eso.
es heavy, es que es muy antigua esa peli, es muy fuerte. Sí, y hablan de Internet con una naturalidad que entonces, bueno, no sabíamos qué era, casi nadie, ¿no? Uh-huh. Al final la protagonista se pone en peligro a partir de 4 datos muy básicos, ¿no? Porque no tenían más, no había ese desarrollo, por ejemplo, de las redes sociales al que hacía referencia Rodrigo. ¿Cuáles son las amenazas más habituales a las que nos enfrentamos a partir de datos tan básicos como el nombre y el DNI? Con un nombre y un DNI, incluso a veces simplemente con una dirección de correo electrónico, se pueden encontrar todo tipo de información relacionada con tu persona, ya sea a veces de manera legal accediendo a un data broker, como a veces en la dark web encontrando pues números asociados a tus transacciones bancarias y a tus tarjetas de crédito. Yo creo que al final el principal problema es las facilidades que damos a la ingeniería social, estos ciberataques que se basan en suplantar tu identidad de una manera excesivamente convincente, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Libelium vemos cómo cada vez tenemos más intentos de ataque de este sentido, que van especialmente a las nuevas incorporaciones que pueden no saber todavía cuáles son los usos y costumbres dentro de la empresa, haciéndose pasar por mí, pidiendo que hagan una pequeña operación de comprar una tarjeta de regalo para un supuesto cliente o algo así. Y la verdad es que los detectamos, dedicamos mucho tiempo a entrenar al equipo para ello, pero hay que reconocer que cada día son mejores y es un poco aterrador. Es que esto que dices, Alicia, es el término que has empleado, ¿no? Ingeniería social. Antes era como un ataque a los sistemas, ¿no? Y es muy complejo porque tienes que tener unos conocimientos técnicos muy altos para poder atacar un sistema. Al final, la ciberseguridad y la tecnología de ciberseguridad está muy avanzada, pero atacar a las personas es muy fácil y las emociones son blandas. Es que esto que dices, yo al final, bueno, pues me considero una persona que está pendiente, recibo todos estos SMS de la DGT, de un juzgado, y son todos mentira, ¿no? Sin embargo, una vez que me pillaron por la urgencia y mi compañía telefónica se identificó como alguien de mi compañía telefónica diciéndome, oye, ya se ha pasado el periodo de plazo, entonces como no has respondido, te tenemos que empezar a cobrar a partir de ahora 150 euros al mes, ¿vale? O bueno, si no, te puedes ir con otra compañía, pero porque es que si no te vas a quedar un fin de semana sin teléfono. Bueno, no sabes la que me entró. Entonces digo, esto es una locura. Claro, ella recibe la bronca y me dice, bueno, no te preocupes, tú tienes por derecho del consumidor, te voy a mandar que te llamen 2 compañías y te hagan ofertas. Me llaman 2 compañías, me hacen otras 2 ofertas, estaban todos compinchados. Era mentira. Cuando llamo a mi compañía me dicen, de verdad, no te creas nada, esto es alguien que lo que intentan es que tú saltes de contrato a otro contrato utilizando ingeniería social. Es decir, me produjo una sensación de urgencia de te van a subir la pasta y segundo, si no te subo, te vas a quedar sin servicio. Entonces te ofrezco otras 2 cosas que estaban por debajo de lo que me habías dicho que iba a cobrar, pero por encima de lo que yo estaba pagando. Alucinante. Sí. Es totalmente coreografiado. Es una coreografía. Como muy sofisticado. Es muy sofisticado y cada vez más. Sí. Y luego ahora con inteligencia artificial lo que pasa con CEOs a los que directamente les intentan engañar para que hagan transferencias millonarias, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo nos podemos defender de esto? Porque la verdad es que es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Al final no es solo tecnológico, no es solo pongo una barrera. Efectivamente, no es solo tecnológico. Es que yo creo que por un lado, ahora nos contarás tú, Alicia, como a nivel profesional, yo lo que recomiendo siempre es el consejo de la abuela, nadie da duros a pesetas, y es que de verdad como que creo que, yo siempre digo que esta revolución tecnológica invita a una revolución de conciencia, una revolución espiritual también, eso es otra cosa de la que hablo, pero sobre todo a hacernos responsables de que lamentablemente no podemos externalizar la protección en todos los sentidos, ¿no? Estamos acostumbrados a que le das un botón y tienes un taxi, le das otro botón, tienes comida, le das otro botón, tienes una persona. Entonces, claro, nos hemos ablandado en ese sentido y tenemos que permanecer despiertos a que, igual que si tú te vas a un barrio desconocido, en un sitio raro, pues alguien te puede intentar hacer el timo de la estampita. Ahora mismo hay gente navegando en ese territorio digital que está esperando un incauto o una incauta a la que hacerle el timo de la estampota, ¿no? O el criptotimo de la criptomoneda. Sí, totalmente. Mira, yo creo, no voy muy separada del consejo que tú das, Rodrigo. Yo creo que hay 2 cosas. Uno es
intentar limitar al máximo nuestra huella digital o al menos practicar lo que yo llamo el mindfulness digital, que es, seamos mínimamente conscientes de con quién pasamos nuestro mayor tiempo online y analicemos nuestras compañías. ¿Qué significa analizar nuestras compañías? Bueno, pues lo mismo que si empiezas a ir con unos amigos que de repente empiezas a ir muchísimo y no los conocías de nada, pues, preguntas de dónde han trabajado, qué estudiaron, qué tipo de creencias o de pensamiento tienen sobre determinadas cosas porque los quieres conocer, pues lo mismo con las aplicaciones y las redes sociales en las que estamos continuamente dejando nuestros datos. ¿Qué políticas de privacidad tienen? Y ahora la verdad es que con los chatbots de IA es súper sencillo leerlas y masticarlas y poder saber exactamente a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces, ese uso consciente de intentar reducir al máximo los datos que esas miguitas de pan que vamos dejando, ya es un paso. Pero antes de eso, yo hablo de la alfabetización digital, porque ya ahí hablo sobre todo de nuestros menores. Tenemos una generación que maldecimos que son nativos digitales en el sentido de que son grandes consumidores de tecnología, pero no significa que sean expertos en conocer los riesgos, en entender cómo están diseñadas esas tecnologías, en entender y detectar esos mecanismos de adicción que están dentro de esas tecnologías. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que hacernos... todos tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad limitando nuestra exposición de nuestro rastro digital, pero como sociedad tenemos que proteger a nuestros menores y alfabetizarlos digitalmente. Y eso pasa por explicarles todos estos riesgos que hay y qué es lo que conforma su identidad digital. Es que, Alicia, si me permitís añadir una cosita, es que esto que has dicho, que es tan bonito, a mí me parece que invita a una cosa que va contraria a la corriente actual, de alguna manera, de lo que vemos. Muchas veces estamos hablando de los jóvenes y los mayores y los no sé qué, y hay como esta separación, cuando creo que no hay momento más ideal en el que los jóvenes y los mayores pueden intercambiar conocimientos que le faltan al uno y al otro, ¿no? Los jóvenes, como tú dices, nativos digitales en el sentido de que saben usar las herramientas, pero no tienen la experiencia de la vida, de las cosas que suceden, y eso lo tienen los mayores y viceversa, ¿no? Y los mayores tienen todo ese conocimiento de la vida, pero no el de las herramientas digitales. Si encontrásemos esos lugares, además preferiblemente físicos, en los que las generaciones se encontraran más, el rango de conocimiento sería mucho más rico, mucho más diverso y mucho más amplio. Totalmente. La verdad es que, mira, esto que dices es interesante y yo estoy muy de acuerdo en que menores y mayores están igualmente de poco alfabetizados, pero por razones diferentes. Para Justo. Los mayores, porque quizá les ha venido demasiado tarde y no tienen la facilidad de uso y la costumbre de acceso a determinadas herramientas, y eso hace pues que cuando tú no te mueves con solvencia con una herramienta, pues seas más vulnerable. Y con los jóvenes, precisamente por todo lo contrario, por una sobreexposición sin haberles hecho esa formación previa necesaria, que hace que tengan las defensas totalmente bajadas, con lo cual estoy muy de acuerdo, están en el mismo saco, jóvenes y mayores. Y en esta protección, aparte, estamos poniendo la carga en el ciudadano, sea joven o mayor. ¿No creéis que las plataformas también tienen mucho que hacer? Porque al final es prácticamente inabarcable para un usuario medio que utiliza casi todas las plataformas disponibles para cualquier cosa, que difícilmente recuerda por dónde ha navegado y que ni mucho menos va a pararse ni se paran a leer todo lo que aceptan, ¿no? Al ceder sus datos. ¿No crees que también hay una carga en el otro lado? No solo es el ciudadano el que tiene que estar formado, sino que tiene que haber una especie de responsabilidad de gestión de ese dato desde la otra parte. Bueno, tiene que ser una responsabilidad compartida, creo yo, ¿no? Muchas veces a mí no me gusta cuando se pone todo el acento en la regulación, porque parece que le quitamos la responsabilidad individual a los ciudadanos, ¿no? Y yo pienso que tenemos que hacernos responsables, pues al final no consumas alcohol en exceso, no fumes, haz deporte, hay una parte de responsabilidad, ¿no? Y lo mismo con tus hábitos digitales, es exactamente lo mismo, una higiene de hábitos digitales. Pero sí que es cierto
que las plataformas pueden, que hay un punto donde, así como hace años se hablaba de que el tabaco estoy hablando de hace muchísimo tiempo, el tabaco se llegaba a anunciar como algo que mejoraba la capacidad pulmonar. Hace muchísimos años, era un símbolo de estatus, todos los galanes de Hollywood aparecían siempre con un cigarrillo en las manos. El hombre Marlboro, era un prototipo. Totalmente, ¿no? Y fíjate el desconocimiento que había hasta el punto en el que ya hemos llegado al punto de decir, no, es que no solo no es bueno para tus pulmones, sino que te puede producir un cáncer de pulmón. Bueno, pues aquí igual no estamos en una comparación tan sumamente heavy, pero creo que las plataformas sí tienen esa responsabilidad de prevenir y de esforzarse en dar la información más transparente a los usuarios para que estos puedan tomar las decisiones más informadas posibles. Como tú dices, es algo compartido, ¿no? En el que yo siempre digo de sector público, sector privado y luego el individuo como última frontera, ¿no? Al final eres tú quien es el más interesado, la más interesada, pero es cierto que a mí me parece que, por ejemplo, la GDPR fue algo que tiene muchas cosas que, por supuesto, siempre hay cosas que corregir, pero me parece que estuvo bien, me parece que sentó un precedente a nivel internacional. Yo soy defensor de la GDPR y de esa política de decirle a las plataformas, mira, tienes que proteger al otro lado, ¿no? Al ciudadano. Y yo creo que eso, además, al contrario de lo que dicen, yo creo que eso impulsa la innovación, porque impulsa una innovación pro consumidor y no solo pro beneficio y cuenta de resultados, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, sí, tiene que trabajar la regulación, tienen que trabajar las empresas, pero siempre siendo conscientes de que nosotros somos esa última frontera. Y dando un giro más allá, no pensando solo, porque pensamos en identidad digital y nos entran los miedos, vemos la película, vemos a Sandra Bullock huyendo de los malos que han suplantado su identidad. Llevándola un poco más allá, ¿hasta qué punto creéis que somos conscientes de cómo nos perciben los demás? O sea, nosotros sentimos nuestra propia identidad, pero en el ámbito digital vamos dejando un rastro que genera una percepción que se nos escapa en terceros. ¿Hasta qué punto, al convertirnos todos en portavoces de nosotros mismos, gestionamos bien nuestra marca? Esto es importante. Fíjate cómo en redes sociales eso ha sido como que todos hemos sido primerizos, ¿no? No ha habido expertos en redes sociales porque nos han venido de golpe, y recordáis como los primeros momentos de Twitter en los que la gente era como, esto parece que solo me leen mis colegas, y de pronto ha costado puestos políticos, carreras, ya se nos olvida, pero joder, es que en su día, no recuerdo, se me está olvidando el nombre del director español que hizo un chiste, pues claro, de pronto como muy políticamente incorrecto. Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo, ¿te acuerdas de Nacho Vigalondo? El chiste sobre el Holocausto que le costó un contrato con Disney. Yo trabajando en el otro lado. ¿Ves? Es que fíjate, es que claro, y es como que de pronto, y en cambio más o menos hemos ido aprendiendo y hemos empezado a encontrar esas reglas tácitas. Lo que ocurre es que yo lo que creo es que de alguna manera, y dependiendo, como digo antes, de la red social, se priman unas cosas en unas y en otras, y hay algunas en las que en lugar de cancelar, los cancelados han creado sus subcomunidades, ¿no? Y surgen nuevas redes sociales como Truth Social, que son como al final reproducciones de lo que era 4chan, 8chan. Siempre ha habido, yo creo que lo que tiene Internet es que es como, ok, yo puedo ser la persona más denostada aquí, pero siempre hay un lugar en el que se me abraza con ideas muy polémicas y tóxicas incluso. Y es que es un melón, el universo digital es malo. Sí, no somos, muchas veces existe esa dicotomía donde parece que no seamos conscientes de que lo que tú pones en Internet automáticamente está visible para todo el mundo, ¿no? Claro. Había un humorista que hacía bromas sobre la falsa sensación de privacidad e intimidad que tenía una persona dentro de un coche, ¿no? Y decía, ostras, tú te paras en un semáforo y la gente se piensa que cuando está dentro de un coche tiene las lunas tintadas, no se le escucha y tal, y ves... Y decía, y empezaba a imitar diferentes comportamientos que puede tener la gente, ¿no? Bueno, pues a veces tengo la sensación de que eso mismo pasa en redes sociales, ¿no? De que hay gente que, pese a que
cada vez se persigue más este afán de protagonismo, de difusión, de alcance. Al mismo tiempo, muchas veces la gente se comporta como si estuviera en esa cápsula totalmente privada, pseudo cápsula totalmente privada más bien, que es nuestro coche, ¿no? Y es extraño porque hemos visto cómo ya no solamente declaraciones públicas que le han costado a algunas personas pues, sus puestos profesionales, sino ciudadanos de a pie, normales como nosotros, que puedes llegar a un momento en el que haya un proceso de selección en una empresa al que no te lleguen a llamar porque no por algo polémico que hayas dicho, sino porque solamente con tu email o tu número de teléfono han rastreado, han hecho scrap en las redes de todo lo que hay sobre ti, han creado un perfil, han decidido que ese eres tú, Rodrigo, que no eres más, que eres exactamente lo que hay en redes sociales y que por las razones que sea, pues en este puesto no encajas. Nos hemos hecho ya una idea antes siquiera de llamarte y de tener esa entrevista personal en la que tú tienes por lo menos la oportunidad de contestar, ¿no? Y esta parte que cada vez es más frecuente, el hacer reclutamiento a través de inteligencia artificial y demás, yo creo que la gente no termina de ser consciente de ese rastro digital que tienen, hasta qué punto está definiendo que esa parte que muestran en redes sociales es la parte que se ve de esas personas, ¿no? Al final la foto de nosotros mismos no es solo ese DNI y ese email, es todo lo que vamos mostrando gota a gota todos los días, ¿no? Ahí falta un poco todavía de ser conscientes de qué hacemos, de cómo estamos dibujando quiénes somos ante los demás, ¿no? Es algo que se puede, que impulsa esa ingeniería social que decíamos antes a la hora de timar luego, por ejemplo, a un usuario, ¿no? ¿Y cómo veis todo esto con la llegada de la inteligencia artificial? Sobre todo a la hora de la suplantación. Ya estamos hablando de clonación de voces, de imagen cada vez más convincente. ¿Hacia dónde vamos? Es un melón muy, muy complicado, ¿no? Pero yo he leído noticias de primeros mecanismos que se están empezando a utilizar, por ejemplo, para detectar si la cara de una persona que tú ves es real o está hecha a través de imágenes de IA, ¿no? Y había una cosa muy curiosa, que unos investigadores habían detectado que lo que sí se podía analizar era los microcambios de color que se producen en nuestra piel porque la sangre circula. Y eso es una de las pruebas, fíjate a qué niveles estamos llegando, ¿no? Creo que llegaremos afortunadamente porque necesitamos encontrar esos mecanismos, ¿no? Y es muy peligroso que no lo hagamos porque vivimos en el mundo de la posverdad donde ya absolutamente todo es fake y eso nos lleva a un callejón tremendamente peligroso en el que hacemos una sociedad muy descreída donde como cualquier cosa es mentira, pues de repente ya no existe la información, ¿no? Y una sociedad donde de repente no existe la información, no me quiero imaginar a dónde podemos llegar. Y cuando todo puede ser mentira, nada es verdad. Ese es el problema, la pérdida absoluta de la confianza en nada. Y eso que es algo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Con la COVID eso ya estalló. Hemos visto lo que supone el decir, ok, no puedo creer en nadie más que en mí mismo y en mi investigación con el teléfono móvil mientras me siento en el váter, por otro lado. Entonces es como, te dejan un lugar muy solitario. Es complicado. Yo el otro día estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, los chatbots que replican, pues eso, personas a través de mensajes, ¿no? Hay una startup de una mujer rusa que perdió a su mejor amigo, es una chica rusa que perdió a su mejor amigo. Esto es pre-ChatGPT y con todos sus mensajes y los mails que tenía con él, construyó a su amigo, ¿no? Y ahora se llama Réplica AI y puedes hacerlo. Claro, y decían, bueno, ¿y quién? Y yo doy permiso, no concedo, doy mi consentimiento y es como, es que tu consentimiento, es que si tengo tus mensajes, lamentablemente no importa el consentimiento porque habrá un lugar en el que se puede hacer. Entonces estamos entrando en un mundo nuevo en el que tenemos que encontrar esas nuevas normas para este lugar en el que yo intento, ¿sabéis qué? Retroceder a decir cómo debió ser el mundo en el que cuando apareció la cámara fotográfica
y de pronto habías capturado un instante de la realidad y podías decir, hey, aquí está, ¿no? Eso produjo un cambio que a mí me gustaría rastrear, hacer una ingeniería inversa del comportamiento humano y decir, ok, ¿cuáles son las, digamos, ¿no?, las segundas derivadas y terceras de todo esto? No sabemos cuáles son las segundas derivadas de que eso se ha acabado. Porque incluso, Alicia, cuando tú me dices esto, que me parece fascinante, digo, qué guapo, ¿no? Porque he escuchado cosas con blockchain, pero nunca con eso. ¿Hasta qué punto las IAs van a poder replicarlo? ¿Hasta qué punto? Y luego, por último, que es lo más importante, es la persona que lo ve va a creer lo que quiera creer. Y ese es el problema. A propósito de esto, vamos a hacer una pausa para irnos de viaje con un fotógrafo que quiere conocer en persona a su novia de Internet o a quien quiere creer que es su novia en Internet. Cuando la realidad supera a la ficción. Chico conoce chica a través de Facebook. Los dos chatean durante horas, intercambian fotos, hablan por teléfono y comienzan una relación sentimental a distancia. Sin embargo, el chico comienza a detectar algunas mentiras por parte de su novia e inicia un largo viaje para comprobar si realmente es quien dice ser. Así comienza Catfish, un documental de 2010 protagonizado por el fotógrafo neoyorquino Nev Schulman. Su éxito fue tal que popularizó el término catfish para referirse a aquellas personas que crean perfiles falsos en las redes para atraer a desconocidos con distintos fines. Efectivamente, a estas alturas os podéis imaginar que la novia a distancia de Nev no es quien dice ser, pero ¿por qué se hace pasar por otra persona? No os vamos a destripar la historia, así que tendréis que subir al coche del protagonista para averiguarlo. Lo que sí os podemos contar es que Catfish nos deja un mensaje muy claro. Cuando interactuamos en Internet con alguien a quien no conocemos, debemos ser conscientes de que esa persona puede estar suplantando la identidad de alguien o falseando la suya propia. Eso no significa que haya que tener miedo a conocer gente nueva en los entornos digitales, pero sí que debemos estar alerta y proteger nuestros datos. Alicia, Rodrigo, cuando charlamos con alguien en Internet, como vemos en el documental Catfish, no sabemos siempre, no tenemos la certeza al 100% con quién estamos hablando, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez algo así, de contactar con alguien y que fuera otra persona? Yo creo que no. Igual mis expectativas de quién era esa persona cambiaron cuando me conocí en persona. Pero eso es otra cosa, Rodrigo. Eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Eso es como cuando sales de la discoteca. Pero no sé si, ojo, ahora me vas a hacer recordarlo y seguro que se me va a ocurrir después. Bueno, igual tampoco hay que contar todo, ¿no? Bueno, pero sí que lo que comentabas antes, Rodrigo, por ejemplo, de aquella vez que te hicieron un intento de, bueno, no era phishing, porque realmente lo que estaban intentando era forzarte a hacer un cambio de compañía telefónica. Creo que eso contenía varios de los ingredientes que nos pueden alertar cuando estamos ante una persona que no es la que dice ser, ¿no? Tú hablabas de apelar a algo muy emocional, como es que te vas a quedar sin móvil un fin de semana. Urgencia y dinero, sí, urgencia, tal, sí. Urgente, tiene que ser ya. Al final, nada es... vivimos en un mundo muy rápido que cada vez va más deprisa. Y aún así, cuando hay algo que es urgente de ahora mismo y que parece que te intenta anular la capacidad de procesar y pensar, generalmente suele ser una mala señal. Sí. Sí. Una solución a todo esto es darse tiempo para pensar las cosas, ¿no? Un poco lo que ha dicho antes Alicia, que me ha encantado el concepto de mindfulness digital, ¿no? Es que al final es eso, es no tengas prisa, no corras, es para pensar. Yo, por ejemplo, esa situación la salvé porque en la segunda llamada, porque me dijeron tienes 2 llamadas y si no te quedas, en la segunda llamada dije, ok, no voy a llamar a mi compañía, voy a bajarle. Claro, hasta que no bajan mis pulsaciones, hasta que no empiezo a respirar con tranquilidad, mi cerebro entra en reposo. Entonces yo creo que conviene mucho eso, ¿no? Y luego, sobre todo, esto, por ejemplo, jugaban con mis expectativas negativas. A veces juegan con tus expectativas positivas. Tienes otra persona al otro lado que te está prometiendo. Conozco una persona por un vídeo que tuve que hacer, una persona a la que estafaron prácticamente toda su pensión de haber estado trabajando fuera,
porque le ofrecieron una inversión que le daba unos retornos de por 10, por 20% en muy poquito tiempo, y él seguía metiendo dinero hasta que se dio cuenta de que todo lo que le estaban mandando era mentira. ¿Con qué jugaban? Con unas expectativas positivas. Es que es fuerte. ¿Y no creéis que todavía nos impresiona mucho el negro sobre blanco? Me explico. Cuando vemos algo en una pantalla, cuando vemos algo escrito, cuando intercambiamos mensajes, todavía le otorgamos bastante credibilidad en general. De modo que al final, generaciones que están acostumbradas a que lo que pone es lo que es, ¿no? Quizá los más mayores, por ejemplo, son más susceptibles de caer en este tipo de timos, ¿no? Últimamente, en los últimos años, se ha hablado mucho del timo de Brad Pitt, ¿no? Que contacta con señoras y llega con ellas. Y también sucede en los más pequeños, que están descubriendo este mundo y pueden entrar en entornos en los que alguien les prometa algo y ese alguien sea un señor mayor, peligroso, ¿no? No, es que tenemos aprendido que de cuando la comunicación era unidireccional y supuestamente de fuentes siempre contrastadas, de reconocido prestigio, en los medios de comunicación hay una serie de normas, hay una serie de riesgos a los que se exponen los medios de comunicación si publican hechos que son falsos, que no tienen X mecanismos de ser contrastados y trazados, ¿no? Y lo que hemos, con la llegada de las redes sociales, lo que hemos hecho ha sido convertirnos todos en portavoces, que no en periodistas, ¿no? Y sin embargo, lo que hemos interiorizado es que como lo que yo leía en Internet eran los medios de comunicación, las noticias y demás, y que todo eso tiene pues un mínimo de base, cualquier cosa que yo lea por ahí le doy el crédito que le estaba dando antes a los medios de comunicación, sin que eso necesariamente sea de esta manera, ¿no? Y luego, lamentablemente, una cosa influye en la otra. Si es que el problema es que una cosa intoxica, ¿no? Si de pronto yo soy un medio de comunicación convencional y yo tenía que escribir titulares complejos, largos, en los que te explicaba algo que luego tú ibas a ver dentro de la noticia, pero de pronto tienes Twitter y tienes gente que está escribiendo titulares ultra sensacionalistas, que te llaman mucho la atención, que te atacan a la amígdala y que luego cuando entras resulta que no tiene nada que ver el cuerpo del texto con lo otro, lamentablemente los propios medios dicen es que aquí hay que comer. Y ese juego de incentivos, está esta frase, no dime el incentivo y te diré el resultado. El problema es que en este juego de incentivos se acaba intoxicando la información, la paradoja de la información, ¿no? A más información, menos conocimiento, porque hay más información negativa. Lo que ocurre si tú circulas muchas monedas, ¿no? Hay pocas buenas y muchas malas. Entonces aquí eso, el cómo detectar, cómo estar despierto a eso, vuelve a ese mindfulness digital, me lo quedo, y al estar pendiente y luego entender el terreno en el que jugamos. Esto lo trabajé en un vídeo porque me gustaba el concepto, ¿no? Hay un arquitecto que él hablaba de los 3 lugares, de que las personas nos relacionamos en 3 lugares. El primer lugar es el de nuestro hogar, donde estamos con nuestra familia. Las normas y la autoridad están impuestas por los padres, ¿no? Por los mayores y las tenemos que respetar. Luego los otros son, pues, para los adultos el trabajo, para los pequeños el colegio, el lugar en el que la autoridad está delegada en unas autoridades pues que no son tu familia, pero hay unas normas. Y luego los terceros lugares, que son lugares en los que hay normas tácitas. Yo sé que voy a una biblioteca y no tengo que gritar. Si grito me echan, ¿no? Entonces va en contra de mis propios intereses. Si voy a un aeropuerto, sé dónde puedo entrar y dónde no, por unos acuerdos. Y luego está Internet. Internet es un cuarto lugar que está adaptado a ti. Tú estás con tu pantallita viendo exclusivamente aquello que a ti te hace estar más tiempo, aquello que te agrada, aquello que te gusta. Y entonces, a medida que pasa eso, tú vas pasando más tiempo en este cuarto lugar, este laberinto de espejos digital que te devuelve lo que tú quieres ver. Y claro, luego esto hace que tú pierdas tus normas de comportamiento en los otros lugares, ¿no? ¿Por qué me echan de la biblioteca cuando grito si yo en Twitter digo algo muy, muy, muy odioso y la gente me lo ríe y me retuitea, ¿no? Entonces, esa es una cosa como muy cognitiva de este fenómeno de vivir en 2 entornos, en 2 lugares, en el que yo soy esta persona física con estas normas y esta persona digital con mis propias normas en mi propio mundo, ¿no? Hecho a medida. ¿Ahí no creéis que sucede que
hasta ahora, bueno, y por la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra identidad, llevando la identidad a un concepto más elevado, nosotros creemos que sabemos quién somos. Por norma general, ¿no? Es útil para vivir. Pero, en realidad, siempre nos comportamos de un modo distinto. En la línea que cuentas, Rodrigo, cada vez que hablamos con un interlocutor distinto. Nos adaptamos también a ese interlocutor. Hablas con tus padres, hablas con quien te atiende en una tienda, el tono y cómo te presentas es totalmente distinto. El tener todo este tipo de comportamiento reflejado en un entorno digital genera una especie de identidad compleja, o sea, que se aleja probablemente mucho del concepto que tenemos de nosotros mismos. Y esto no deja de ser un peligro a la hora de mostrarnos a los demás, porque eso se descontrola, ¿no? Ahí es donde se van a ver las debilidades. A este señor es al que le puedo entrar por aquí. Bueno, es que lo que ocurre en Internet es que realimentamos eso, ¿no? Y volviendo al ejemplo de los medios de comunicación, cuando la comunicación era unidireccional y la veíamos a través de la televisión, tú puedes decidir ver las noticias en un canal o en otro, en función de si tienes un sesgo más, si te gusta que te cuenten las noticias desde una perspectiva o desde la otra. Pero al final tampoco hay muchas más opciones. O sea, la noticia va a ser más o menos la misma, haciendo hincapié en unos aspectos o en otros, pero bueno, tú y todas las personas de tu entorno habrán visto una de esas dos opciones. Ya está, ¿vale? Y en muchos casos lo sano sería ver las dos, ¿no? Sin embargo, en Internet, como tú vas consumiendo bajo demanda ese contenido, tu personalidad se va retroalimentando continuamente, porque tú estás viendo un canal de noticias o de contenidos totalmente personalizado solo para ti, que es diferente al que está viendo la persona sentada a tu lado y diferente al que está viendo la otra persona a tu lado. Entonces, al final eso hace que de repente hacemos un caleidoscopio de realidades donde cada uno tiene una definición de realidad, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto nosotros estamos realimentando, o sea, esa relación de causalidad y efecto de llueve porque, o sea, está mojado porque ha llovido, pero aunque yo moje el suelo, eso no significa que vaya a llover. Muchas veces en Internet desaparece porque nosotros integramos esa realidad que forma parte de nosotros, la hacemos, y al mismo tiempo el sesgo de confirmación de que la realidad que nosotros pensamos que existe es la que cada vez nos encontramos con más frecuencia delante de nosotros, pues hace que afilemos al máximo todos nuestros aspectos de nuestro carácter. Y hablando de identidad digital y de Internet, hay una cosa que no hemos tocado todavía, pero que es fundamental. En Internet podemos ser anónimos. Y eso tiene muchas ventajas y tiene sentido, pero nos permite tener varias identidades digitales, no una. Eso, desde el punto de vista del emisor, puede tener cierto sentido. Desde el punto de vista del receptor, ¿cómo creéis que debemos manejarnos ante el anonimato? Yo respecto a eso, es un poco parecido a lo que hablabas antes, Alicia, de cuando se perdió esta como centralización de la información, ¿no? Como tú decías, antes tenías 2 canales y de alguna manera esas eran las verdades que tenías en la carta, y de pronto ahora tenemos un montón de verdades en la carta. Eso tiene muchas cosas positivas y luego tiene segundas derivadas negativas. Entonces siempre digo que todo es como esta especie de pacto faustiano, ¿no? En el que tomas unas cosas pero luego nunca sabes lo que estás dejando y tienes que tener cuidado de que nunca lo que dejes sea tu alma, ¿no? Entonces, respecto a lo del anonimato o el pseudonimato, es imprescindible que exista algo así, porque gracias a eso hemos tenido pues Wikileaks en sus fenómenos, en sus facetas más positivas, hemos tenido whistleblowers, gente que se ha atrevido a decir la verdad y gente que ha podido escapar de regímenes autoritarios. Eso es bueno. Ahora,
de pronto en democracias liberales te encuentras con estas granjas de bots de gente que dice lo que les da la gana, no se persigue a nadie y estamos con un problema porque son gente que está haciendo algo real. No sé si habéis visto la última noticia de Twitter de cuentas patrióticas que están en la India, en Estados Unidos, y quiero ver ahora qué tal las de España. Entonces yo me voy a una cosa que es una idea que además hay un proyecto, lo que pasa es que es de Sam Altman y todo huele sospechoso, pero es el de la prueba de humanidad. A mí me da igual, tú puedes tener 25 identidades digitales, tú puedes tener 900 cuentas y no quiero saber ni tu DNI, ni dónde estás, ni cómo te llamas, no quiero saber nada. Solo quiero garantizar una cosa, que eres un humano y que detrás de 2 millones de cuentas hay un humano. Porque en cuanto yo tenga 3, 4, 5 o 100 cuentas que hacen algo mal, ese humano está fuera de la biblioteca porque está gritando en ella. Entonces, cuando tú estás haciendo una guerra desigual en la que estás tirando cuentas que se pueden multiplicar infinitamente porque no hay humano, no hay accountability, no hay una persona a los mandos detrás, tenemos un problema. Entonces, yo tengo la suerte de viajar mucho pues, a Bruselas y compartir tiempo con la Comisión Europea y tal, y yo les digo, la prueba de humanidad con un Zero Knowledge Proof, que se llama, que es un método mediante el cual tú sabes que hay un humano, pero no sabes quién, no sabes nada más que un hash, como el DNI, ¿no? Un identificador. Pero tenemos que tener una prueba de humanidad, porque si no, Internet va a ser una pesadilla de bots. Ya hay más bots que humanos, se ha garantizado, con la inteligencia artificial va a ser peor. Entonces, yo te diría, ¿no? Yo rara vez te voy a decir hay una llave mágica para todo, una píldora que lo soluciona todo. No creo que esta lo sea, pero creo que es un paso que debemos tomar. Prueba de humanidad en Internet. A lo Blade Runner. Con a lo Blade Runner. Sí, ¿no? El test de... el Blast Response, sí. Pues, Alicia, Rodrigo, nos vamos a ir despidiendo, pero antes me gustaría que dejarais algunos consejos muy básicos a quienes nos escuchan. ¿Cómo podemos proteger nuestra identidad digital? ¿Cómo proteger ese derecho a ser quien somos y que no nos la cuelen? Yo creo que podemos, en primer lugar, recurrir al sentido común. Ha sido una constante en esta charla que hemos tenido, ¿no? Esa alfabetización digital que empieza por ser conscientes, por practicar una conexión consciente, el mindfulness digital que tanto le ha gustado a Rodrigo. Y yo creo que podemos incorporar hábitos de limpieza, lo mismo que limpiamos nuestra casa cada semana, pues con cierta periodicidad cambias las sábanas, las toallas y revisas la nevera que no se te ponga nada malo y lo tiras a la basura, que son hábitos que los hacemos sin pensar, los tenemos totalmente automatizados, pues cosas como borrar las cookies de vez en cuando, intentar esforzarse en no darle a aceptar directamente, sino intentar configurar. Chequear pues, cada cierto tiempo, no todos los días, no todas las semanas, pero cada 3 meses o así, en servicios como, por ejemplo, Have I Been Pwned, el número de si tus datos han aparecido en filtraciones y si tienes que cambiar alguna contraseña. Eso serían como los básicos que cualquiera puede hacer, ¿no? Y limitar al máximo todos los permisos dentro de sus aplicaciones. El limitar que en vez de que cuando una aplicación nos dice ¿puedo acceder a tu ubicación siempre, nunca o solo para darte el servicio? Bueno, pues si es un repartidor, una aplicación de reparto de comida a domicilio, pues evidentemente en algún momento se la tengo que dar, ¿no? Pero no tiene por qué ser siempre, incluso cuando no utilizo la aplicación, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeñas prácticas están ahí. Bueno, me vas a dejar momento promo. Esta y algunos otros consejos fueron el objeto de un trabajo que hice el año pasado y que cristalizó en la forma de un libro, ¿no? Que se llama Toma el control de tus datos. O sea que, por mi parte, está toda esa información está disponible. Tomamos nota, Alicia. Hombre, eso es una promo buena. No lo tenía planeado, pero ha salido. Pero eso es necesario. Qué guay. Sí, Rodrigo. Mira, yo suscribo todo lo que ha dicho Alicia. Es que al final es eso. A mí me gustaría dejar a la gente a lo mejor con una metáfora que les pueda servir de utilidad, ¿no? Y va un poco sobre la que decías del coche. La gente tiene que ser consciente de que todas esas cosas que está compartiendo, todo lo que está navegando por Internet, tanto lo que hacen redes sociales como no, es
Es como si estuvieras en la 20ª planta de un rascacielos, pero que se te ve a través de los cristales. Y puede haber gente, la gente no te ve porque estás lejos, pero puede haber gente con prismáticos intentando mirarte. Y todo lo que estás haciendo, hay alguien que generalmente es alguien que además tiene la intención de hacerlo, te puede ver. Aparte de los que lo pueden hacer por pura curiosidad. Entonces, que seas consciente de que no estás encerrado en la privacidad de tu hogar y recuperar un poco ese pudor, el tener cosas que son tuyas y que no es necesario compartirlas más que con tus personas más cercanas y hablar con los mayores y con los jóvenes para entender los distintos puntos de vista. Comunidades presenciales, que esto es otra cosa que hace falta, recuperar la comunidad, el quedar con la gente en persona y hablar. Pues con este consejo que ya salió en el episodio que dedicamos al becario y a los mayores, nos vamos a ir. Rodrigo, Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias a vosotros. El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Y antes de irnos, recordamos unas cuantas cosas importantes. Todos tenemos derecho a exigir nuestra propia identidad en el entorno digital con sus atributos y acreditaciones. Nadie puede controlar, manipular ni suplantar nuestra identidad en Internet. Para detectar cualquier problema, debemos estar pendientes de la información que circula sobre nosotros en los entornos digitales. No debemos compartir datos sensibles ni información privada en redes sociales y otros sitios públicos. En caso de suplantación de identidad, tenemos que acudir a la Policía Nacional, Guardia Civil o a la herramienta Alert Cops. Así podremos poner la correspondiente denuncia. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales impulsado por Fundación Hermes y Red.es y financiado por la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más capítulos como este, síguenos en tu plataforma de podcast preferida. Hasta el próximo episodio.